Buenas noches a todos chicos, ¿qué tal? Bueno, eh, continuamos entonces con el segundo día del repaso de neurofisiología a cargo de mi persona, Gustavo Pasuldan. Y bien, entonces, sin mayor dilación voy a presentar mi pantalla para no alargar el tiempo. Hoy día vamos a ver los temas de somatosensorial, sistema nervioso autónomo, vigilia y sueño, y el de sistema motor, y contracción también de paso. Este es más larguito, pero son más temas, pero en sí son temas más cortos que los de ayer, que eran más introductorios. Así que vamos a ir empezando. Voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Me confirma si se logra escuchar y ver bien, porfa? Sí, sí se escucha y se ve. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar. Bien, entonces con la parte del repaso de neurofisiología, parte 2, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido para que no se haga muy pesado. Algunas partes que van a ser netamente, en lo que sea más que nada razonamiento, que es donde quiero que haya mayor grado de atención, es bueno que traten siempre de recordar las cosas buscándole razones y porqués. Porque algunas partes que son netamente de memoria, sí es cierto, en eso pueden revisarlo previo al examen fácilmente porque o hacer reglas mnemotécnicas o practicar con flashcards. Las cosas que las partes que sean netamente de memoria no van a requerir mayor eh, énfasis, por así decirlo. Y se los voy a hacer saber en las partes que son. Ya. Entonces, empezamos con sistema nervioso autónomo. Bien. El sistema nervioso vegetativo. ¿Qué es esto? El sistema nervioso vegetativo va a ser por definición aquel sistema que va a controlar las actividades viscerales, o sea, todo lo que es, por así decirlo, involuntario. Y digo por así decirlo porque la frase involuntario es realmente una simplificación de lo que es la conducta voluntaria del hombre, porque podemos comenzar a decir que algo voluntario es un movimiento como un reflejo, eh, cosas por el estilo que no llegan a expresar correctamente la función que este sistema tiene. Por tanto, vamos a decir que es un sistema autónomo que trabaja a la par de la conciencia y básicamente va a funcionar con órganos viscerales y órganos de ese tipo. Ya. Esto va a controlar básicamente todas estas funciones y va a tener una organización que vamos a ver a continuación, que va a ser dividido en simpático y parasimpático. Quizás esto ya han podido escuchar muchas veces, el famoso sistema de respuesta ante el ataque, ante un ataque, y que vamos a responder como ataque o huida. Entonces, cuando, no sé, estás caminando en un lugar oscuro, un callejón, y aparece un asaltante, lo primero que va a pasar por tu cuerpo, vas a sentir que el corazón te comienza a palpitar, vas a sentir cómo te comienzas a agitar, y todas esas sensaciones están mediadas por el sistema nervioso vegetativo, también llamado sistema nervioso autónomo. Y todo eso entonces va a ser regulado por ese sistema. Y lo que va a conllevar el sistema simpático va a ser una respuesta de ataque o huida. O sea, te va a preparar, ya sea para que tengas que defenderte luchando, o ya sea para que tengas que tener sangre en las piernas y en el corazón para que puedas correr lo más rápido posible. O sea, va a preparar tu cuerpo para esos sistemas. ¿Qué cosas no son útiles en esa circunstancia? Por ejemplo, la digestión, la diuresis, o sea, nefro y digestivo, todo eso chao. No es que el cuerpo lo va a desechar, por así decirlo. Va a disminuir el aporte sanguíneo, va a reducir el grado de actividad y al reducir el grado de actividad va a reducir significativamente el consumo de energía. ¿Y a dónde va a desviar toda la energía importante? Hacia lo que es principalmente los sistemas que sí son importantes en ese momento, que son el cardiopulmonar. Corazón se va a acelerar, taquicardia, y pulmones van a comenzar a insuflarse más rápido, que es taquipnea. Y entonces, con esa interpretación básica pueden sacar básicamente todas las funciones que corresponden, ya sea simpático o parasimpático. Hay algunas otras que no son tan intuitivas, pero lo vamos a ver con más detenimiento en un gráfico siguiente. Y el parasimpático va a ser todo lo contrario del simpático. Va a ser una función opuesta, si bien, pero
que va a ser complementaria a las funciones que va a tener el simpático. Por tanto, cuando se detiene la respuesta de ataque o huida, lo que va a empezar va a ser una respuesta de calma. Una respuesta en que cuando ya has llegado a tu casa, estás tranquilo, te sientas, te acuestas, y lo que va a empezar entonces tu cuerpo a realizar es bajar la actividad cardíaca, comenzar a digerir los alimentos que pudiste haber comido y comenzar a realizar todas las actividades extras que tiene del cuerpo, que no son, por así decirlo, que haría una situación que no hay peligro, por así decirlo. Y bien, entonces esas son las diferencias esencialmente del sistema simpático y el parasimpático, básicamente. Bien, ambos sistemas controlan funciones viscerales, o sea, casi todos los órganos van a tener inervación tanto simpática como parasimpática. El corazón tiene inervación simpática y parasimpática, en los pulmones también, los intestinos, las vísceras, el hígado, todos. Y son respuestas usualmente de oposición entre ambas, pero son complementarias entre sí. Y ahora vamos a hablar sobre el orden que tienen estas y el tipo de neurotransmisores y ganglios. El concepto de ganglios vamos a verlo a continuación. Bien, en el sistema somático, que a partir de ahora vamos a llamar a todo lo que sea, entre comillas, voluntario, músculos esqueléticos, que es lo más rápido de entender. En el somático va a estar mediado por una segunda neurona que va a venir de la médula espinal y va a tener su neurotransmisor, el acetilcolina. Sí les había mencionado el día de ayer que la acetilcolina es el principal neurotransmisor que va a mediar la contracción muscular. Entonces, aquí lo tienen. Acetilcolina va entonces a activar un receptor que va a ser el de nicotínico, el receptor nicotínico 1 o N1, en este tejido que va a ser el músculo esquelético. Luego tenemos el siguiente, que es el simpático. El simpático va nuevamente a tener su neurona, va a liberar acetilcolina, pero no va a liberar acetilcolina en el órgano diana, o sea, en el estómago, en el corazón, no. Va a liberar la acetilcolina en el ganglio. Toda esa estructura va a ser llamada ganglio. El ganglio no va a ser otra cosa que la confusión, o con confusión digo que la confluencia de varios somas neuronales, varios cuerpos neuronales que se van a acumular en cierto punto, y debido a eso es que va a generarse esa estructura de mayor tamaño, a diferencia del nervio, que es una fibra como tal. Entonces, ese crecimiento va a ser dado como un punto de intercambio de señales. Y el punto en donde la primera neurona, o la neurona preganglionar, en este caso lo vamos a llamar, se va a unir con la neurona postganglionar. Y esta unión va a ser en el ganglio. La neurona postganglionar va a liberar norepinefrina, que es lo que es NE, norepinefrina, también llamada noradrenalina, que es lo mismo, noradrenalina, y van a acoplarse a receptores de tipo adrenérgicos. Alfa, beta son adrenérgicos. Bien, alfa y beta. ¿A qué tipo de glándulas pueden afectar? Al músculo liso y a las glándulas en general. Glándula tiroides, glándulas sudoríparas, etcétera. Mientras que el N2 también tiene otro tipo de fibras, al que puede liberarse acetilcolina directamente a algún receptor muscarínico, SSM. Y bien, y afectar directamente lo que son las glándulas sudoríparas. Entonces ya vamos teniendo dos tipos de receptores autónomos o propios del sistema nervioso vegetativo, que son los receptores de tipo adrenérgicos, alfa y beta, perdón, nicotínicos, y receptores muscarínicos. Los nombres los reciben justamente de que en su momento de descubrimiento han sido esas sustancias las que conllevaron una mayor activación de esos receptores y por tanto se llegaron a nombrar de esa manera. Los nicotínicos con la sustancia de nicotina y los muscarínicos con la muscarina, vale la redundancia. Entonces, ya tenemos esa estructura, ¿no? Ahí se ve claramente. Ganglio simpático forma en la confluencia de la neurona preganglionar con la neurona postganglionar, forma el ganglio simpático. Y en el parasimpático va a ocurrir más o menos lo mismo.
tenemos nuestra neurona preganglionar que libera acetilcolina. Como regla, entonces, todas las preganglionares van a liberar acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, ¿dónde se libera? Además en el músculo, en los ganglios. Y va a unirse también nuevamente a su receptor N2, a un receptor muscarínico. En este caso, el parasimpático va a ser muscarina y el simpático va a ser nicotínico. Pero una consideración importante es que el simpático también puede afectar a receptores muscarínicos que van a ser de tipo sudoríparos. Esa es una excepción importante. Pero como regla general, los parasimpáticos van a estar mediados por receptores muscarínicos. Ya. Ahora, en este ganglio que debería ser, ¿no? Porque acá están los somas neuronales de las neuronas postganglionares, pero este soma no va a ser realmente un ganglio como tal, ya que como vamos a ver a continuación, los ganglios simpáticos se encuentran muy cerca de donde nacen. O sea, como se ve en la imagen, acá la neurona preganglionar es cortita, es bien corta. O sea, nace en la médula espinal, se dirige un par de centímetros hacia adelante y forma la famosa cadena simpática torácica. Y esta cadena simpática torácica va a estar conformada por todos los ganglios simpáticos que van a inervar absolutamente todos los órganos viscerales del cuerpo. Sin embargo, el parasimpático no va a formar esos ganglios, sino que va a unirse directamente al órgano. O sea, llega acá a la pared del órgano, digamos que esto es el corazón, llega la neurona, la pre, realmente es la pre, se une a su neurona postganglionar en el mismo grosor de la pared del órgano y finalmente se genera la liberación autonómica. O sea, si en el simpático las neuronas preganglionares son cortas, en el parasimpático las postganglionares son las cortas. Si en el simpático los ganglios o uniones, en este caso pre y postganglionar, se encuentran cerca al nacimiento, en el parasimpático se encuentran cerca a la llegada. Y eso es un punto de comparación que se tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿existen ganglios parasimpáticos? La respuesta, la más técnica te dirá que no, pero realmente esa unión como tal entre dos estructuras, pre y postganglionar, sí existe, sí está presente, solo que es mucho más marcada en el ganglio simpático, la parte simpática y que se denomina como ganglio simpático, mientras que en el parasimpático va a ser denominado simplemente como que llega al órgano y ahí se encuentra en su plexo parasimpático. Sí, pero se encuentran cerca del órgano diana con este mismo. Ya. Y acá hay un pequeño cuadro, resumen más o menos de lo que he explicado ahora, que les va a indicar lo que es los puntos de comparación entre ambos, ¿no? El origen de las neuronas preganglionares en el simpático. En el simpático vamos a tener que van a nacer a partir de la médula, claramente, ¿no? De T1 a L3. O sea, a lo largo de todo lo que es la médula, que es la médula, van a ser más o menos de T1 hasta L3. O sea, toda la parte toracolumbar va a estar cubierta. Entonces, al estar cubierta la parte toracolumbar, van a nacer a partir de todos los ramos simpáticos y va a surgir la famosa cadena simpática torácica, de lo cual van a surgir todos los nervios que se encuentran a ambos lados. Mientras que en el parasimpático van a aparecer los famosos núcleos de los pares craneales y sacros. Los sacros pueden olvidarse ahora por el momento, porque esos van a mediar esencialmente lo que es el proceso de la micción. Pero a partir del cráneo, del tronco encefálico, van a venir todos los núcleos o toda la parte parasimpática que va a mediar el proceso de todos los órganos viscerales. O sea, si es parasimpático, tiene su conexión o su punto en alguna parte del tronco encefálico, eso está claro. Bien, eso lo van a ver con más detalle en la parte de neuroanatomía. Sí, si es que lo recuerdan de edad. Sí, yo voy a neuroanatomía. Donde habrán estudiado en la parte del tronco encefálico que hay un núcleo salival superior, núcleo salival inferior, núcleo ambiguo, y todos esos núcleos que son parasimpáticos, que van a tener este tipo de funciones motoras,
que justamente se encuentran en esa zona. Y todos esos tienen su expresión acá, como sistema parasimpático. Ya. La localización del ganglio, justamente lo que se ha explicado. En el simpático se encuentra en la cadena simpática ganglionar, mientras que en el parasimpático se encuentran cerca o en los mismos órganos diana. No es que no estén presentes, sí están, pero en los mismos órganos son muy cerca. La longitud de la neurona preganglionar en el simpático es corto, porque el ganglio está cerca, pero en el parasimpático es largo porque el ganglio se encuentra prácticamente al lado de donde debe llegar. Y es lo mismo, y es lo opuesto para la parte de la neurona postganglionar. En el simpático es largo porque tienen que recorrer un gran trecho hasta llegar a la diana, pero el parasimpático es corto porque ese trecho ya está recorrido. Solo tiene que atravesar un pequeño fragmento más de longitud hasta llegar a su neurona. Ahora, neurotransmisor y receptor en ganglio simpático, la acetilcolina, nicotínico. En el parasimpático es acetilcolina, acá de decir muscarina. Muscarina. Ah, en ganglio, sí, sí, es nicotínico. Entonces, algo que tienen que recordar es que en el ganglio siempre se va a liberar acetilcolina. ¿Dónde se encuentra la acetilcolina? En ganglios y en músculo. Neurotransmisor efector, norepinefrina en el simpático y acetilcolina en el parasimpático. Y tipo de receptores, los famosos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que son los adrenérgicos, y en el caso del parasimpático, muscarínicos. Estas últimas partes son esencialmente para que puedan, con la práctica, usualmente los años van a ir recordándolo con más detalle, pero es esencialmente esto. Cuando lleven fármaco también se van a acordar bastante de lo que son los receptores adrenérgicos y muscarínicos, así que traten de recordarlo siempre. Parasimpático muscarínico, simpático alfa-adrenérgicos. Ya, seguimos entonces. Esa es una lista de todas las funciones vegetativas, autonómicas, del sistema, valga la redundancia, autónomo. Como les había explicado, si tienen la idea clara de cuál es la función del simpático y cuál es la función del parasimpático, de que el simpático te genera una función rápida, una función abrupta, de lucha o huida, y el parasimpático es de calma. Entonces van a poder deducir más o menos cada una de estas. La parte de corazón y hasta tracto gastrointestinal, hasta vejiga también, todo esto es recordable. Corazón en el simpático cuando estás corriendo, o si quieren ya no verlo como lucha o huida, en ejercicio. Hagan la conversión con el ejercicio. Cuando tú estás corriendo en una caminadora, haciendo pesas, lo que sea, tu corazón, ¿cómo va a estar? Va a comenzar a acelerarse. Va a haber aumento de frecuencia cardíaca, también llamado taquicardia. No, no les vaya al el doctor ponerle un nombre más clínico, digamos, un nombre más médico, y poner taquicardia, que también es lo mismo que aumento de frecuencia cardíaca. Mientras que el parasimpático va a reducir esto, es exactamente lo contrario, que se llama bradicardia. El músculo liso vascular, o sea, el músculo que se encuentra en los vasos, va a contraerse, mientras que en el parasimpático no ocurre mayor cosa. Esencialmente es simpático. Entonces, ¿por qué se contrae? Porque se va a contraer en todas las estructuras que no requieran más sangre. Ojo, los vasos de músculo esquelético se dilatan ante el estímulo simpático, receptores beta 2. O sea, para que sepan si el músculo liso o el vaso se contrae o se vasodilata, piensen si el órgano es realmente necesario en ese momento. Eh, un vaso que va a estar llevando sangre al sistema gastrointestinal se va a contraer porque no requiere mayor energía al sistema gastrointestinal en ese momento. Pero el corazón del vasito se va a ampliar, se va a vasodilatar porque necesita más energía claramente en ese momento. Por tanto, con esa comparación, tienen la idea básicamente de si ese vasodilata o si vasoconstricge. Los bronquiolos, hay mayor ventilación, hay mayor respiración, el paciente está agitado, dilatación. Parasimpático, constricción. Tracto gastrointestinal. Cuando tú estás corriendo, tú quieres que lo que estén en las cavidades del estómago o del intestino se queden ahí y que no se muevan. ¿Cómo logras eso? Que las paredes se relajen, o sea, lo que esté ahí se va a quedar ahí porque se está relajando, no lo está comprimiendo. Y los esfínteres se van a contraer. ¿Por qué? Porque al contraerse
Por ejemplo, en el estómago, eh, el píloro y el cardias se van a contraer y por tanto todo lo que está en el estómago se va a quedar ahí. Un caso diferente del parasimpático, que si ocurre exactamente lo contrario, si las paredes se contraen y los esfínteres se relajan, entonces estás aplastando todo el estómago, básicamente, y estás liberándolo por un lado, por tanto todo el contenido va a salir. Entonces, con esta dinámica tienen absolutamente todos los procesos. Algunas consideraciones. En vejiga, un proceso de la micción, que lo vamos a ver en la siguiente, más o menos similar. El detrusor se relaja y el esfínter se contrae. ¿Para qué? Para que la orina se guarde. Y en el parasimpático el detrusor se contrae y el esfínter se relaja. Porque cuando tú estás calmado ya puedes orinar, ya puedes miccionar. Algo que a veces he preguntado y que no muchas veces se explica es la parte de los genitales masculinos que tienen una función doble. Acá ya no hay ahí ya no hay un antagonismo entre el simpático y el parasimpático, sino hay una colaboración. Mientras que el parasimpático va a generar erección, en el simpático va a generar eyaculación. Entonces, primero parasimpático y luego simpático. Es muy común una pregunta en un examen que se coloque, como que la función parasimpática te activa la eyaculación en el varón, o tal o al revés, el simpático controla la erección y la eyaculación. No, es un sistema doble que requiere ambos. Ya. En el ojo, cuando estás corriendo necesitas ver mejor, por tanto hay midriasis. La midriasis se le llama a la dilatación pupilar. Y la contracción pupilar, cuando tus pupilas se hacen chiquititas, se llama miosis. O de chiquito. Un circulito pequeño, miosis. Ya. Y ya lo demás no lo voy repitiendo porque es más repetitivo, pero con esas dinámicas y con esta idea ya tienen gran parte de todos los procesos de cada uno. Energía también para lagrimales, hígado, todo. Y de tejido adiposo requiere más energía, más glucosa, por tanto vas a quemar más. Listo. Y ahora, los receptores acá que están al centro, que no los he mencionado. Eh, Realmente no he podido encontrar una bibliografía que dé una buena mnemotecnia o que dé un buen sentido de cada uno. Por tanto, realmente, esto es más grave. Algunos receptores que sí podrían ser preguntados fácilmente son los de vejiga, los del detrusor y el esfínter, cuál hace cada uno, que lo vamos a ver también con mayor detalle en la siguiente clase, los de ojo y los de bronquios, los beta 2, los famosos receptores beta 2 arenérgicos. Parasimpáticos no se preocupen porque esos son netamente muscarínicos, eso es receptor M y tal. Hay subtipos de M, pero eso no se ve mucho, no creo que lo pregunten. Ni siquiera lo he enseñado. Y corazón beta 1. Y entonces, esos que están señalados serían los más importantes que tienen que recordar y de cada uno. Y el músculo visovascular también, ¿por qué no? Por si acaso. Ya. Y entonces, ese es el resumen de las funciones simpáticas y parasimpáticas. Luego pasamos a sueño y vigilia. Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Quieren hacerla con tranquilidad, normal? Ya. Bueno, entonces continuamos. Bien, sueño y vigilia. Este es un temita corto y que solo deben saber algunos puntos esenciales, que son más que nada la clasificación o las fases del sueño. Y nada, sueño y vigilia. El sueño puede ser definido como la depresión fisiológica periódica de la función encefálica de la conciencia y la vigilia el estado activo de la conciencia. O sea, en el sueño la conciencia no hay, pero sí puede ser reavivada con el estímulo adecuado y en la vigilia la conciencia está activa. O sea, véanlo como conciencia o no conciencia. Va a haber dos tipos de sueño, dos fases principales, que son el sueño no REM, que está dividido en cuatro fases. Las primeras dos van a ser el sueño ligero, que es fase uno, que va a tener ondas alfa con baja frecuencia, ondas teta de baja frecuencia. La fase 2, que es donde van a aparecer los usos del sueño, va a aparecer un sueño profundo, que son las siguientes dos fases,
que son la fase 3, donde aparecen ondas delta, y fase 4, donde ondas delta son predominantes. Entonces, ahí les he señalado también las características principales de cada fase que podrían acordarse. Y acá entra el famoso sueño REM, sueño que tiene el nombre del acrónico de Rapid Eye Movement. Y este sueño REM va a ser un sueño paradójico. ¿Por qué? Porque acaba de haber una pérdida del todo muscular. Y justamente por eso los ojos van a comenzar a desplazarse erráticamente, que es lo que va a darle la apariencia de movimientos oculares. Esto, Rapid Eye Movements, justamente deriva el nombre de movimientos oculares rápidos. Va a poder haber erecciones, fluctuaciones de la presión arterial, respiración, metabolismo cerebral, o sea, todo comienza a alterarse rápidamente y a variar mucho. Ocurren los famosos sueños y se asocian a despertares. O sea, que en las mañanas, cuando tú vas a despertarte, se asocia usualmente que justamente antes has tenido el REM, una fase REM de sueño. Y justamente es por eso que muchas personas se despiertan como habiendo vivido un sueño en el instante previo a tal. Y realmente es porque su fase REM estaba activa y justamente en ese momento se han despertado. Eso se va a entender mejor con los siguientes gráficos. Y bueno, la forma de poder medir el sueño es con el electroencefalograma. También dicho SG, pero que algunos usan este SG para decir que es un ecocardiograma. Pero si lo colocan así, puede ser un electroencefalograma. ¿Sí? Bien. Y es que también se llama paradójico porque las ondas que se observan en el electroencefalograma entre la vigilia y el sueño son muy similares, son casi indistintas. Por tanto, eso confundió a los científicos porque decían si está durmiendo porque su cerebro pareciera que estuviera despierto. Entonces, al confundirse de esa manera, dijeron que es sueño paradójico. Ya. Bien. ¿Cuál es el sueño realmente donde uno descansa? El sueño profundo. Fases 3 y 4, donde él realmente tiene un sueño reparador, como se suele decir. Eh, sí, un sueño reparador. Y el aumento justamente de ese sueño profundo es lo que conlleva menor riesgo cardiovascular, mejor ánimo al día siguiente, mejor sueño y tal. Ahora, algo que estaba en diapositivas, algunos factores asociados al sueño, factores bioquímicos, es el muramil-péptido y el tercer factor, en el SR, aumenta en animales despiertos y el péptido aumenta en animales dormidos. Eso solo como biomarcadores, datos que no están realmente muy asociados, porque el doctor a veces lo menciona en sus clases. Y ahora, algunas fases. Solo para que se entienda porque no van a colocar un gráfico en el examen, lo creo. Y ya, solo para que se vea cuáles son las ondas más comunes del paciente en vigilia, las ondas beta. ¿Cuáles son las ondas más comunes del paciente con ojos cerrados? Las ondas alfa. Beta más comunes, alfa las de ojos cerrados. Mientras vas profundizando en el sueño, las ondas se van moviendo más rápido. En la fase 2, recuerda, aparecen los usos musculares, los sleep spindle, que acá está, y los complejos de K. En la fase 4 son todas ondas delta, de alta intensidad, pero de baja frecuencia. Y el sueño REM, acá pueden ver, o sea, tiene más o menos la imagen. Y la vigilia es parecido, es bien parecido, muy diferente a una fase 4. Acá estás durmiendo, estás seco. Pero el sueño REM pareciera que estuviera tu cerebro haciendo algo. Entonces, esa es la diferencia. Teoría sobre el sueño, también por el tema de las diapositivas. Primero se hablaba de un sueño pasivo, o sea, que básicamente el cerebro se cansaba de tanta actividad, de tanto pensar y tal, y por tanto la fatiga del sistema reticular activador ascendente, SRA, otro acrónimo que se le coloca es el SARA, sistema activador reticular ascendente, el SARA, que justamente ese sistema se fatigaba durante el día y al desactivarse te dormía. Pero realmente lo que se maneja es una teoría activa. O sea que el cerebro realiza procesos activos para poder dormir. Y ya se han estudiado algunas zonas del cerebro que como tal, se activan previo al sueño y es todo un proceso bastante intricado que es un capítulo entero en los libros de neurofisiología. Pero solo quédense con la idea de que el cerebro duerme activamente. Acá está la distribución de fases para que se pueda entender. Alguien está despierto y poco a poco va bajando por la fase 1,
2, 3, 4. 3, 4 está seco, está dormido. Y en la 4 se queda un rato, una hora más o menos, menos, y luego ahí sube hasta el REM. Y el REM, como pueden ver, es una fase casi previa al despertar. Y conforme avanza la noche, este ciclo de sueño, de pasar por todas las fases hasta el REM y regresar por todas las fases, se va repitiendo, repitiendo, y el REM va aumentando de tamaño con cada fase. Y cuando se vuelve lo suficientemente grande, ya casi a la hora del despertar, el paciente despierta, simplemente. Y acá solo una imagen de los tipos de onda, ¿no? Las alfas son las más rápidas, las betas son las más rápidas, las alfa menos y tal. Solo como para que puedan ver la imagen. Un tema corto con la mencioné. Luego, sensación y dolor. Esto sí es bastante importante y un poco más largo. Bien, sensación y dolor. Similar al tema de neurosensorial que hemos visto el día de ayer con los sentidos, esto va a abarcar lo que interpretaríamos usualmente como tacto. Lo malo es que en el esquema normal que tienen la mayoría de personas comunes respecto a los cinco sentidos, ¿no? Que son vista, olfato, gusto, audición, tacto. Y el tacto va como uno. Pero realmente el tacto es una confluencia de varios otros sistemas y sub formas de percibir las presiones mecánicas en la piel, de tal forma que realmente esto es un tema más amplio. El dolor por sí mismo se podría decir que es un sexto sentido, de cierta forma, que sería el de la nocicepción, la percepción del dolor nocivo. Entonces, la definición va a ser que la sensación es la capacidad, la captación de un estímulo externo o interno en específico, que se traduce en el sistema nervioso central donde se procesa y interpreta el respuesta. O sea, es la captación de un estímulo, que puede ser externo. Alguien te puede golpear, como te puede dar un infarto y el infarto te va a doler el corazón. Por otras causas de que hay necrosis, hay muerte del tejido, y esas vainas estimulan receptores del dolor que están ahí, y entonces puede haber dolor externo como interno. Eso puede estar claro. Vamos a ver de una manera general todos los tipos de mecanorreceptores que hay en la piel. Mecanorreceptores, ¿por qué se les llama así? Porque no van a tener un proceso, por así decirlo, químico o, o fotoeléctrico, como el ejemplo de los conos y bastones a nivel ocular, donde se requiere de un fotón, ¿no? Para que se active cierta señal de la rodopsina y se genere finalmente la hiperpolarización de la célula. Acá no. Acá va a ser simplemente la presión, el contacto, el- la deformación de estos receptores, mecanorreceptores. Esta deformación, de cualquier forma, va a generar ciertos estímulos y impulsos que van a ser llevados al cerebro. En la sensibilidad cutánea vamos a tener receptores nerviosos libres. Primer punto importante, nerviosos libres es dolor. Fibras nerviosos libres, dolor. Luego tenemos terminaciones pulvares de Merkel. Esos no son tan importantes. Terminaciones en Ruffini, encapsuladas, Meissner y Krauss. Luego tenemos sensibilidad profunda. Terminaciones nerviosas libres también. O sea, el dolor lo podemos sentir tanto en el subcutáneo, en el profundo, en cualquier lado, básicamente. O sea, estamos fregados, porque el dolor podemos sentirlo en cualquier lado. También va a haber terminaciones de Merkel, va a haber más sensibilidad profunda, y acá entran los famosos propioceptores. ¿Cómo sabe tu cuerpo cuando tú cierras los ojos que tu mano está delante tuyo? O que puedes moverla hacia los lados y sabes que sigue ahí. Porque envían señales específicas de su posición. Y eso lo logra justamente gracias a los usos musculares, a los receptores de Golgi y a las terminaciones encapsuladas de Pacini. Encapsuladas, Pacini, esto es vibración o presión, como quieran decir. Entonces, gracias a eso es que tenemos la posición de todos. Y las terminaciones de Merkel también ayudan a propiocepción. Ya. Y acá un pequeño resumen de los demás, estos son un poco menos importantes. Del frío se puede hablar de los receptores de Krause. Para el calor, los de Ruffini también tienen esta función además. Los receptores nerviosas libres, esto es muy importante. Terminaciones nerviosas libres.
es dolor. Receptores electromagnéticos, conos y bastones. Quimiorreceptores, gusto, olfato, es lo que hemos estudiado ayer. No hay mayor problema. En los botones gustativos se sienten los sabores y en el epitelio olfatorio se sienten los olores. Gases, sí. Esto no, ya no va tanto en la parte de neuro, pero sí se considera un quimiorreceptor los que se encuentran a nivel carotidio, que sirven para poder percibir la cantidad de oxígeno y CO2 que existe en la sangre y por tanto se logra regular la actividad y si tu cuerpo lee por tu carótida, por tu sangre, que, o no, hay mucho CO2, entonces hay que botarlo de alguna forma, ¿no? Y ahí tu cuerpo se regula. Entonces, a través de estos quimiorreceptores de gases en tu cuerpo, y por varios lados, esencialmente en la carótida, tu cuerpo lo puede regular. Cuerpo carotídeo, aórtico, hipotalámicos, etc. Entonces, ¿cuáles son los más importantes que hay que recordar? Los siguientes cuatro, para motivo de examen. Corpúsculo de Pacini, el receptor encapsulado. Descripción se encuentra en piel subcutánea, esencialmente. Va a percibir lo que es la vibración, que también podríamos decir como vibraciones menores o presiones fuertes, para diferenciarlo del Ruffini a continuación. Y tiene una adaptación rápida. ¿Qué quiere decir esta adaptación rápida? Este punto también es importante. Si tú te tocas un brazo, pones tu dedo sobre tu brazo, lo colocas, vas a sentir primero cómo lo toca, cómo llega esa sensación y cómo es percibido. Pero si lo dejas ahí un ratito, eventualmente como que sientes esa percepción inicial de tacto, desaparece y simplemente queda la sensación de presión como tal. O sea, sabes que hay algo ahí, pero si le dejas el tiempo suficiente y más tiempo, vas a dejar de darte cuenta de que realmente está ahí. Si lo sacas, de nuevo, sentiste ahí que ha salido algo. Entonces, a eso se le llama adaptación. Cuando llega un estímulo, se ocurre acá. Digamos que esto es estímulo. El nervio va a comenzar a enviar ondas, 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 ondas. Aquí ni bien llega, acá empieza el estímulo. Envía ondas, ondas, ondas y luego se cansa. Entra. Y de ahí no envía nada. El estímulo en realidad puede seguir, puede seguir, puede seguir, puede seguir, pero ha ocurrido solo al inicio. Es realmente el impulso del nervio. Pero cuando lo quitas, acá detienes el estímulo, esto se vuelve a activar. Y de nuevo se calla, porque ya no hay estímulo. Entonces, esta adaptación rápida, porque ni bien comienza y termina el estímulo, solamente se va a activar en esos momentos, es lo que se llama adaptación rápida. Esto va a ser el caso para Pacini y para Meissner. El Meissner son corpúsculos, van a estar en zonas sin pelos y van a hacer una sensación de velocidad. Acá vamos a decir velocidad, pero realmente vamos a decir que, para que se entienda mejor, tacto fino. ¿En qué zonas no tienes pelo? Parte del cuero cabelludo, axilar y tal, si hay cabello ahí. Pero realmente en tus antebrazos, en el resto del cuerpo, hay. Las pocas zonas donde realmente no hay cabello es en las palmas de las manos y en las palmas de los pies, las plantas de los pies, mejor dicho. Entonces, esas zonas son justamente de un tacto mucho más fino, mucho más crítico. Por tanto, los corpúsculos de Meissner nos permiten tener esa sensación mayor con más definición, que acá en este caso en la bibliografía consultada lo ponen como tacto de velocidad. También tiene adaptación rápida. Luego entra corpúsculo de Ruffini y Merkel. Estos son un poco menos importantes. Si estos cuatro quieren menos cosas incluso que recordar, Pacini y Meissner son los más importantes. Pero Ruffini y Merkel fácil también se lo preguntan. En la plancha que les pasé me parece que hay una pregunta de ello. Bien. Corpúsculo de Ruffini, un receptor encapsulado, va a percibir la presión y va a tener una adaptación lenta. ¿Qué quiere decir esta adaptación lenta? Mismo ejemplo. Acá ocurre un estímulo. Un estímulo. Y acá empieza a enviar señales. Pero como vemos, no se detiene. Sigue.
Sigue, sigue, sigue. Lo que acá ya se habría detenido hace rato. El estímulo sigue, 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 sigue. Y si lo detenemos acá, aumenta y sigue. Y ahí para. Entonces, esta adaptación, entendemos como adaptación el tiempo en el cual el receptor deja de enviar señales en cuanto a la respuesta. El tiempo en el cual, o cuánto se demora en dejar de responder ante un estímulo. Eso es la definición de adaptación. Ese tiempo es lo que definimos como adaptación. Y lento, por tanto, cuando empieza el estímulo, va a tardarse un tiempo muy largo hasta que finalmente se adapte, que deje de enviar señales. ¿Y esto por qué va a ser útil? Porque estos receptores van a permitir dar una mayor propiocepción, un mayor eh, sentido espacial del cerebro sobre el cuerpo, sobre la posición del cuerpo en el espacio. Entonces, tanto Ruffini como Merkel van a poder ayudar a esto. Si Merkel es el más propioceptivo, es el que te permite saber dónde está cada parte del cuerpo. Y Ruffini son un poco más de presión, un poco más gruesa. Entonces, ambos. Ambos se encuentran casi por toda la piel y sirven para más o menos similares. Ya. A esa parte me olvidé colocarles eh, animaciones. Pero bueno, justo que están acá. Adaptación. Justamente el concepto que les había mencionado, los impulsos se reducen con la estimulación repetida. Bien, lo cual quiere decir que si tú un nervio lo estimulas, le envías una señal, si la repites cada segundo, una y otra vez la vas repitiendo, 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 lo que va a ocurrir finalmente es que ese nervio va a adaptarse y por tanto va a dejar responder ante la misma fuerza de energía que le estás dando. Es, por así decirlo, similar para que, no sé si han estado en un ambiente con mucho ruido, eh, para hacer la comparación, y al inicio les aturde, les fastidia mucho el ruido al inicio, pero luego cuando se quedan en esa discoteca, en ese ambiente bullicioso por un tiempo, como que se adaptan, se acostumbran a ese lugar y dejan de darse cuenta. Incluso hay gente que en el micro, que con un montón de bulla, pitos y gente gritando, se duerme, porque se han adaptado, se han acostumbrado a ese ruido. Eso es lo que se llama adaptación. Eh, la reducción de los impulsos con la repetición. Y ahora, vamos a entrar a un tema importante también que son la clasificación de las fibras nerviosas. Que vamos acá a usar la clasificación para que sepan el nombre, la Erlanger-Gassner. Esto no es necesario que lo aprendan, solo como eh, detalle, digamos. Pero es la clasificación que te va a dar fibras de tipo A alfa, A beta, A delta, A gamma, B y C, o sea, las letritas. Y tenemos una clasificación alternativa sensitiva netamente, que es la clasificación del 1, 2, 3, 4, de los números romanos. Las más importantes que tienen que recordar de acá, A alfa. A alfa son motoneuronas musculares, que vamos a ver en la parte de motor. Esos son los más importantes. A gamma, motores intrafusales, esto no tiene tanta importancia acá, lo vamos a explicar más a detalle después. Y filas B son neuronas preganglionares, esto no tiene mayor importancia. Clasificación, fibra A y fibra C, los dos extremos. Una regla general dentro del tema de neuro es que mientras más grande el nervio, más rápido va a ser. Y justamente en la primera clase les había mencionado, para que un nervio sea rápido, que tiene que tener mielina. Mielina. Entonces, las fibras A, que va a estar en un extremo del espectro, van a ser fibras las más mielínicas, las más grandes y las más rápidas, por tanto. Mientras que en el otro extremo, las fibras C van a ser lentas, pequeñas y por tanto no tienen mielina. Entonces, entre esos dos extremos vamos a comenzar a jugar todos los otros tipos de fibras nerviosas que hay. Esta parte sí es un poco más de memoria. Por tanto, si es que no lo recuerdan a la primera, no hay problema. Es memoria más que nada. La más importante que les había mencionado, las fibras A alfa, que corresponderían también con el grupo 1A, con las fibras de usos musculares. A alfa también corresponde hacia las motoneuronas musculares. Grupo 1B
que también corresponde al grupo A alfa, son las fibras de los órganos tendinosos de Golgi que se encuentran en los tendones. Vamos a checar mejor en la parte de motor. Grupo 2 sensitivo, que corresponde con el grupo A beta, mecanorreceptores cutáneos. Grupo 3 dolor, fibras nerviosas libres, temperatura, la delta. Y fibras del grupo C o grupo 4, que son del dolor crónico, temperatura y otros. Entonces, eh, como pueden ver, cada tipo de fibra le corresponde una clasificación de Erlanger, o sea, de A, alfa, beta con las letras, y otra clasificación con los números. Recuerden que los números romanos son esencialmente sensitivos. Y cuando yo estoy acá hablando de 1A y 1B, que son corresponden con el grupo A alfa, no estoy hablando de motoneuronas. Las motoneuronas son del grupo A alfa, pero no están dentro de este grupo. Dentro de la sensitiva, no. Es eso como consideración. Y ya el resto es más que nada memoria. A beta, mecanoreceptores, fibras musculares de 1A, 1B, tendinosos de Golgi, 3 es dolor y 4 dolor crónico. Ya. Las fibras del tipo C son casi prácticamente amiónicas, por tanto son las más lentas. Y esto, solo como detalle, facilitación en ciertas fibras especiales cuando una señal ocurre previamente inmediatamente antes, la señal siguiente va a tener mayor facilidad para ocurrir. Inhibiciones cuando interrumpes una señal, divergencia cuando varias fibras, una fibra se puede convertir en varias y aumentar la señal. Esto es lo que se observa en las motoneuronas, en la unidad motora que vamos a ver después. Y la convergencia es cuando varias fibras convergen en un solo punto. Acá un pequeño cuadro, ya cuando les pase las diapositivas pueden verlo con más calma, es lo grupo de todos las fibras que hemos visto, acá se puede entender un poco mejor. Y ya, día del dolor. Acá también de manera rápida. Llega un cuchillo a tu piel, sangras, no sé, te han apuñalado, por alguna razón. Has salido a las 10 de la noche por Cangallo, no había policías y ya te han dado un navajazo. Eh, Listo. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Neurológicamente hablando, las terminaciones nerviosas libres se van a alterar. Por tanto, van a enviar una señal de alerta por su axón, por su motor, que va a ser la primera neurona. La primera neurona. Mientras que la segunda neurona se va a encontrar acá en la médula espinal. Esta es una sección. Recuerden que el asta dorsal es la sensitiva y luego se une a una neurona del asta ventral o el asta anterior que va a ser motora. O en este caso que puede ser motora, porque simplemente va a enviarse hacia arriba la señal. Eh, en este caso puede enviarse por el cordón posterior, el haz de Golgi-Burdach, que va a ser el tracto que va a tener el tracto epicrítico y la propiocepción consciente profunda. Este puede ser en el tacto en general, ¿no? Pero en este caso vamos a tener que es dolor. Y al ser dolor, puede ser un estímulo térmico doloroso, que sea a partir de los 43 grados o 50 grados ya es algo doloroso. Estímulos dolorosos directos como esta puñalada. O tacto protopático también, va a ir por el tracto espinotalámico lateral. ¿Y dónde se encuentra? Más o menos por esta parte. Esto ya lo recordarán por la parte de neuroanatomía. Y ya, todo este haz va a subir. El dolor leve rápido va a ser mediado por glutamato. Recuerden, el neurotransmisor más excitador más importante del sistema nervioso central. Participa en esta parte también. Va a llegar a las láminas 1 y 5 Rexet. Ya en neuroanatomía seguro recuerdan mejor que yo. Dolor intenso, lento e intenso, o sea, el dolor crónico, va a ser mediado por sustancia P. ¿Cuándo se habla de dolor crónico o dolor agudo? Esa es una buena pregunta que hasta incluso algunos médicos mismos no saben diferenciar. Y la verdad es que para darle razón a veces es un poco complicado y no tiene realmente un punto fin. Se puede hablar de dolor crónico cuando son más de 6 meses, o dolor subagudo son menos de 6 meses, agudo menos de 3 semanas. O sea, hay intervalos de tiempo, pero eso
son muy arbitrarios, por así decirlo. Esencialmente, para términos al menos en este nivel, dolor agudo o leves, porque es mediado por este neurotransmisor, pues son dolores traumáticos usualmente por sus cambios abruptos. Y el dolor crónico, el dolor intenso lento, va a ser usualmente mediado por estas sustancias y por una alteración que no ha sido, una alteración quizás leve, pero que no cambia en el tiempo, que se mantiene y continúa produciendo daños al tiempo. Y esa podría ser una diferencia de un dolor agudo o un dolor crónico. Ya. Contracción. Ahí está mal el título. Pero a ver, una pequeña pregunta para que alguno despierte. Que está justo en la planchita y lo pueden ver. Pero a ver si alguien lo ha revisado. En cuanto a los receptores táctiles, los que codifican la presión y vibración, son los receptores D localizados en, y son receptores, son cuatro espacios, de adaptación. Ya, acá les leeré. ¿Recuerdan cuál es? ¿Recuerdan más o menos cuál puede ser la respuesta? Ya, no se preocupen. Bien, entonces, si hablamos de presión y vibración, puede ser tanto eh, lo primero que tienen que pensar cuando es presión y vibración. Sí, sí, perfecto, Martín, muchas gracias. Es la respuesta A, es la Pacini. Porque presión y vibración, lo primero que tienen que pensar, con esa primera frase, realmente presión y vibración es Pacini. Eh, Receptores que se ubican en toda la piel, sí, son cutáneos y subcutáneos. Pro- eh, Profundos, usualmente, y son rápidos, la actuación rápida. ¿Por qué? Porque ni bien lo tocas, deja de enviar impulsos, y cuando lo dejas de tocar, vuelve a enviar impulsos, pero es inmediato, no se adapta rápidamente. Meissner, presión y vibración, no. Merkel podría ser, pero como te dice, piel de la cara, palmar de las manos, un poco difícil. Y Ruffini tampoco, ¿no? No tiene que ver. Ruffini en este caso casi no tiene que ver nada. Y ya. Luego entramos a sistema motor. Ya falta sistema motor, contracción y acabamos por hoy. La idea es que dure menos de una línea. Ya. Entonces, sistema motor, generalidades. Eh, ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el sistema motor? Es un sistema neuronal que transmite impulsos nerviosos eferentes. Siempre que les hablen de algo eferente, va a ser algo motor, al menos en este nivel. Eferente motor, aferente sensitivo. Así, repítanlo todos los días para que se acuerden, eso es algo universal. Hacia músculos corporales para realizar cualquier tipo de movimiento, ya sea involuntario o voluntario. Sí. ¿Cómo se jerarquiza este sistema? Bueno, un ejemplo que leí en el 3 acá está mal la referencia en el 3 fisiología, es que se puede justamente hablar de este como una organización del sistema motor. Primero están los que planifican el movimiento. Los planificadores, que vamos a ver más detalles en la tercera sesión, son el cerebelo, la corteza motora y los ganglios basales. Estos van a planificar el movimiento que vas a realizar. Luego están quienes lo van a ejecutar, que son la corteza motora primaria. Ojo, la corteza motora primaria no planifica nada. Solo va a recibir las órdenes que están viniendo de los albañiles, de los arquitectos, que son el cerebelo, la corteza premotora, los ganglios basales. Van a recibir las órdenes y luego a comenzar a ejecutar. Esto puede ser tanto por la corteza motora primaria o por el tronco encefálico, que tiene algunos núcleos, el núcleo rojo, por ejemplo, que puede enviar señales directas de movimiento. Y finalmente la médula espinal, que casi van a tener estructuras, motoneuronas directamente, que van a hacer el movimiento, como las motoneuronas alfa. Y el aparato motor propiamente dicho, que es el que hace los músculos, ¿no? Ya. Ahora, una aclaración sobre este sistema es que todos los niveles se regulan entre sí. O sea,
que acá realmente puede estar más jerarquizado, ¿no? Pero realmente la médula espinal se conecta con el cerebelo, se conecta con la corteza premotora, con el tronco, con la corteza, y todos se retroalimentan entre sí. O sea, lo que le pase a una no va a ser, eh, no va a pasar por alto por los demás. O sea, todo se va a sentir. Eso es un punto importante. Pero para que tengan esta idea de esta jerarquización del sistema es importante. Ya. Unidad motora, esto también vino. ¿Qué es la unidad motora? Es básicamente el conjunto de una motoneurona genera a un grupo de fibras musculares. ¿Cuántas? De 5 a 2000 fibras. Eh, Mientras menos fibras contacte una sola neurona, por tanto ese movimiento va a ser más rápido. Pero mientras más fibras haya, va a ser más lento. Reclutamiento. Para generar mayor fuerza se necesitan que se activen mayor número de unidades motoras. Principio de tamaño. Motoneuronas pequeñas van a tener pocas fibras musculares, van a tener umbral bajo, son rápidas, eso sí, recuerden, y van a tener una fuerza pequeña. Y luego tenemos a las motoneuronas grandes, que van a tener muchas fibras musculares, un umbral alto, y al tener un umbral alto de activación, o sea que necesitan hacer mucha fuerza, o mucha voluntad, o mucho impulso para poder activarlas. Por tanto, son más lentas que las demás, pero van a tener una mayor fuerza, porque van a tener a su control un mayor grupo de fibras musculares. Es muy diferente el movimiento que puede hacer con el párpado, de abrir y cerrar los ojos, que es inmediato, que el movimiento que haces cuando levantas pesas, por ejemplo, o mancuernas, que es un movimiento más lento, poco a poco, pero que estás activando todos los receptores que están ahí, y por tanto hay una mayor fuerza. Y acá solo un pequeño esquema para que se vea mejor. Son fibras grandes, rápidas, pero son las últimas en activarse. Acá son pequeñas, lentas, y son las primeras. Circuitos reflejos espinales. Hacemos un poco pesadito, pero para que se pueda entender rápidamente, un reflejo, solo para ir revisando, es una reacción que no tiene contacto finalmente con estructuras superiores, que es usualmente de monosináptica, disináptica, hasta polisináptica, pero que se queda esencialmente a nivel del que ha entrado, o sea, a nivel medular. Ya. Tipos de motoneuronas hay dos. Las motoneuronas alfa, que es el que inerva el músculo clásicamente. Las motoneuronas gamma, que son fibras eferentes, que inervan fibras intrafusales. ¿Qué es el uso muscular? Que es a lo que hace referencia este intrafusal. Son estructuras que quizás hayan visto en la parte de histología que se encuentran dentro del músculo y que van a servir como, por así decirlo, como boyas marinas o sensores, mejor dicho, de lo que está ocurriendo en el músculo. Estos sensores, esos usos musculares van a poder estar testeando de cuánta fuerza está ocurriendo sobre el músculo y por tanto así regular que no se haga daño. Tanto que no se estire demasiado, que eso lo puede dañar, como que se contraiga demasiado, que te puedes romper un hueso. Y así. Entonces va a regular todo esto y eso va a estar dependiendo de las fibras intrafusales. Entonces, ¿para qué sirven estas motoneuronas gamma? Van a simplemente, en términos generales, van a adaptar el estiramiento que estos tengan, ya que digamos, si la fibra intrafusal tiene una longitud X, cuando el músculo se estira, se debería estirar, ¿no? Y cuando se contrae, debería estirarse también. Lo que va a hacer la motoneurona gamma es que va a permitir que en cada instancia conserve su longitud. Y al conservar su longitud va a poder ser mucho más sensible a los cambios de longitud del músculo y así va a poder testear mejor los cambios en su ambiente que existen. Ahora, ya de frente a lo que son reflejos. El primer reflejo, también llamado reflejo flexor o reflejo miotáctico, es el clásico cuando el médico, si es que alguna vez han ido a una consulta, les prueba los reflejos en la pierna, les pasa un martillo y tu pierna salta, ¿no? Eso es el reflejo miotático. ¿Por qué ocurre? Bueno, esa es la definición de reflejos, son cuestiones estereotipadas, me he olvidado, eso es importante, o sea, que son repetitivas.
Acá tenemos un músculo y a la médula. Hay estiramiento. Cuando el médico percute, que es la palabra correcta, sobre tu rodilla, que realmente está percutiendo sobre el tendón del músculo del cuádriceps femoral, o digamos del tendón rotuliano, para que sea más sencillo. De este tendón rotuliano, cuando percute sobre este, está estirando un poquito, pero está estirando rápidamente las fibras del uso muscular que se encuentran en este músculo. Por tanto, va a ocurrir esto. Estiramiento muscular. El uso le avisa a la fibra 1A sensitiva, aferente, que ha habido algo. Está habiendo un cambio. Por tanto, esta va a la médula y se comunica inmediatamente con otras neuronas. La principal va a ser aquella que va a ser del propio músculo, que va a ser una motoneurona alfa que le va a ordenar al músculo, en este caso el cuádriceps femoral, cuando percute en la rodilla, el reflejo rotuliano, que se contraiga. ¿Y esto para qué? Porque si se está estirando el músculo según el cuerpo, entonces lo propio de hacer para evitar que se estire mucho es contraerse en contra de este movimiento. Por tanto, en la cuestión de reflejos siempre tienen que recordar que son movimientos opuestos al estímulo en cuestión. Pero también aparecen otras cosas. Acá la imagen de reflejo, que es lo clásico. La neurona de Renshaw, que es lo más quizás importante de esta parte, que son interneuronas negativas, o sea, inhibitorias. O sea, estas neuronas inhibitorias solo se encuentran en la médula espinal y van a actuar también para que esta acción no sea únicamente de un solo músculo, sino también de varios. Por tanto, a pesar de que este sistema se podría decir que es disináptico, o sea que son dos neuronas, la de entrada y la de salida, pero realmente también una motoneurona sinergista, o sea que, no sé, si el gastrocnemio está apoyando, también se contrae no me acuerdo cómo se lo había, algo, no sé, digamos el iliopsoas, que también apoya un poco con el movimiento. O si en este caso es el bíceps, el braquial también se va a contraer. El antagonista se va a inhibir por acción de la motoneurona de Renshaw. Se inhibe y, por ejemplo, el tríceps se va a inhibir, en este caso. Eh, ya, es importante que recuerden que es una neurona inhibitoria, la famosa neurona de Renshaw. Y bien, mientras que lo opuesto va a ocurrir en el reflejo miotático inverso, también llamado el reflejo del órgano tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque este va a tener su origen en el tendón. Acá están las fibras 1B, que en este caso no se va a percibir un estiramiento, sino una contracción excesiva. Cuando tú contraes mucho tu músculo, estás haciendo muchas pesas, el tendón que está unido al hueso va a estar sintiendo mucha presión, mucha tensión. Por tanto, esto va a ser sentido por la neurona. Va a haber una contracción muscular excesiva, va a ser sentido, y por tanto va a enviar, en este caso únicamente a la neurona de Renshaw, y va a ser únicamente que se va a inhibir. Inhibición muscular al mismo músculo. Y también va a ocurrir lo que les he mencionado en neurona sinergista, antagonista, pero en este caso solo lo simplifiqué. Bien, acá con imagen de los usos. Claro. Como una aclaración, esa había parte del reflejo miotático es realmente monosináptico, porque acá está ocurriendo solo esta neurona. Mientras que en el miotático es sí, bisináptico, porque está ocurriendo la primera neurona aferente y la de Renshaw. Eso obligatoriamente tiene que aparecer. Ya. Acá son unas imágenes para que ya en la diapo cuando le pase puedan revisar. Resumen de reflejos. Ya. Número de sinapsis, el reflejo miotático, como les mencioné, es monosináptico, estímulo del estiramiento, justamente del músculo. La fibra aferente es la 1A y la respuesta es la contracción. Del tendinoso es totalmente lo opuesto. En disináptico, el estímulo es la contracción y la respuesta es la relajación o estiramiento, quieran decir. Y las fibras aferentes 1B. Y el reflejo de retirada, que es el clásico ejemplo que se coloca de donde hay un fueguito o un pincho en la mesa y tú lo tocas y retiras la mano,
es realmente un movimiento mucho más complejo, porque el estímulo va a ser el dolor, va a tener múltiples fibras aferentes y va a haber tanto una flexión ipsilateral como una extensión contralateral. O sea, tu lado derecho del cuerpo, si es que lo estás tocando con la mano derecha, se va a retirar y el lado contralateral se va a querer acercar en compensación. O sea, va a ser un movimiento a nivel de los brazos y el miembro inferior mucho más complejo, pero que se va a regular únicamente en la médula. No va a pasar por tronco, ni por cerebro, ni por nada. Va a pasar únicamente ese nivel. Entonces, es por eso que se puede seguir llamando de eso, de este movimiento, como un reflejo, reflejo de retirada. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya será para después. Y finalmente, contracción muscular, ya para ir acabando. Contracción muscular. Bueno, la contracción muscular es esencialmente la forma en la cual las fibras y las células musculares pueden disminuir su longitud a través de pequeños movimientos moleculares y que a través de una gran cantidad masiva de fibras musculares pueden ejercer un movimiento exteriorizable que se note, ¿no? Estas van a tener una estructura. Primero son los filamentos gruesos y luego los filamentos delgados, que son los principales. Eso quizás también yo lo reviso en histología. Los filamentos gruesos van a ser los que contienen miocina, esos que están acá de morado. Van a tener la famosa cabeza de miocina, que son acá lo que sobresale, y van a contener una cadena pesada y ligera, eso ya como aparte. Lo que tienen que recordar de los filamentos gruesos es que están hechos de miocina y que tienen cabezas y colas. Y en la cabeza es donde va a ocurrir toda la magia, por así decirlo, de la contracción. Mientras que los filamentos delgados van a estar compuestos de otras cosas, esencialmente actina y tropomiosina, como estructuras. Y la troponina va a ser un elemento muy, muy importante que va a estar participando de la contracción. Van a ser tres subunidades: la TNT, la TNI y la TNC. La TNT, termina en T, se va a unir a la tropomiosina. La TNI va a inhibir la acción entre ambas. O sea, TNI, imagínense como la troponina inhibitoria. Y la TNC se une a calcio. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Ya, y acá la estructura histológica de este uso, ¿no? Esto también parte un poco de memoria. La línea central del medium es la línea M. Las líneas que separan a cada sarcómera, que ese es el nombre correcto, son las líneas Z. Y a nivel histológico, estas zonas que contienen el solapamiento de actina y miocina se llaman banda A, pero las que no tienen son banda I. Tipo de contracciones: hay una contracción isométrica y un tipo de contracción isotónica. La isométrica es cuando la longitud se conserva, pero la fuerza es constante, mientras que la isotónica, cuando la longitud se acorta y la fuerza es constante. Isométrica es cuando tú estás sosteniendo, por ejemplo, la bolsa de tu mercado, lo sostienes en un cierto punto y no los mueves y caminas hacia allá, hacia tu casa. Mientras que la isotónica puede ser, por ejemplo, cuando haces pesas, levantas y dejas caer un peso y el músculo se está cortando. Mientras que cuando llevas tu bolsa, solo el músculo se queda en su posición. Pero cuando se acorta es isotónico, cuando se queda en su posición es isométrico. Isométrico, misma longitud. Isotónico, mismo tono. Eso no ayuda mucho. Pero isométrico al menos misma longitud, no cambia. La acetilcolina, eso sí lo vengo repitiendo, es el principal neurotransmisor de la contracción. Ya. Tipo de fibras musculares, esto es bien importante porque lo van a ver toda la vida. Y también para los que quieran ejercitarse, así también lo deben saber. Porque justamente los ejercicios van dirigidos a cada tipo de fibra muscular. Bien. Hay un tipo de fibra tipo 1 hasta un tipo de fibra tipo 2B o 2X. No son dos opuestos. No voy a hablar del medio porque usualmente en las diapos he visto que tienden más a ser un tipo de 2B, pero en la bibliografía, al menos que yo he revisado, es una que se coloca siempre como punto medio. Entonces, tipo 1.
Va a ser una fibra de contracción lenta, pequeña, alta resistencia a la fatiga, una unidad motora pequeña, o sea, son pocas motoneuronas, pocas fibras, mitocondrias elevadas, mioglobina alta, por tanto, la mioglobina que es de color rojo, por tanto, esto también se le llama fibras rojas. Y en el deporte son usualmente para deporte de resistencia. O sea, ¿qué es todo esto? Esencialmente la fibra tipo 1 lo que tienen que recordar es una fibra que te va a permitir hacer un movimiento de manera prolongada, por un largo tiempo. Un maratonista que tiene que correr por horas sin cansarse y en constante movimiento, tiene que entrenar esas fibras tipo 1. Ese maratonista no le sirve poder tener una fuerza abrumadora en un segundo, sino que le necesita poder mantener su ejercicio el mayor tiempo posible. Por tanto, se desarrolla así. Para poder mantener algo en el tiempo, por bioquímica, necesitan un metabolismo aerobio. El anaerobio, en la vía glucolítica, va a tener una cierta cantidad de ATPs momentáneos, ¿no? Pero lo que te da mayor cantidad de energía o ATPs en el tiempo es el metabolismo aerobio, que es a través de las mitocondrias. Y por tanto, en el fibra tipo 1, ya que se quiere mantener la energía por mayor tiempo, son fibras con alta cantidad de mitocondrias porque son muy aeróbicas y una resistencia elevada. ¿Y para qué la mioglobina? La mioglobina aguanta oxígeno. Si la hemoglobina es el que guarda oxígeno a nivel sanguíneo, la mioglobina, músculo, es el que guarda oxígeno a nivel muscular. Y ya. Y eso es todo lo que tiene que saber del tipo 1. Pasamos al tipo 2. Es exactamente lo contrario. En este caso van a ser las clásicas fibras de los que hacen, parece que se llama ejercicio de fuerza o explosivo. Básicamente es una contracción rápida y fuerte. O sea, eh, si quieren verlo de alguna manera para acordarse, la de tipo 1 es para correr y la de tipo 2 es para meter un puñete. O golpear, o como quieran decirlo. Pero que de tipo 2B va a tener una baja resistencia a la fatiga, van a ser fibras grandes, unidades motoras grandes, pocas mitocondrias, poca mioglobina, no aguanta la fatiga, hace más que nada metabolismo anaerobio. Por tanto, esto va a generar una gran fuerza, una gran cantidad de fibras musculares, y al generar una gran cantidad de fuerza, va a ser inmediato. Pero ni bien lo haga, se le va a acabar la energía, va a causar calambre y no va a poder hacer más. Ahí queda. Y entonces tenemos, y por eso, por la baja cantidad de fibras musculares, de fibras musculares, digo, de mioglobina, se le llama también fibras blancas. Y bien, entonces el ejercicio va a depender esencialmente de estas fibras de fuerza y velocidad. El lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de bala, levantamiento de pesas también, son los ejercicios que se entrenan en esto. Y bien, y la de 2A, que están en el medio. Estos, digamos que tienden a ser un poco más a 2B, pero esencialmente son intermedios. Diámetro intermedio. Resistencia a la fatiga moderada. Los reales tibios, digamos. Unidad motora es grande. En mitocondrias cantidad media, hemoglobina cantidad media, el ejercicio depende. Ya. Solo que es un punto intermedio, básicamente, entre todos. ¿Cuál fibra hay más en cada músculo? Depende de cada uno de lo que entrena en realidad, porque el músculo se adapta al ejercicio de cada uno. Por tanto, un maratonista va a tener mayor cantidad de fibras de tipo 1, un atleta de fuerza de tipo 2B, y así. Una persona común y corriente, quizás que no realiza mayor actividad física, tenga una combinación variada de todos los tipos. Y ya. Y ahora pasamos al proceso como tal de la contracción, bioquímicamente hablando. Acá tenemos una neurona, o el fin de una neurona en realidad, que vamos a hacer llamada una varicosidad, una hendidura, la famosa unión neuromuscular. Les he mencionado casi al inicio que gran parte de la despoliación depende del sodio, ¿no? Y así es. El primer paso de cuando llega un impulso desde la motoneurona alfa, desde la médula, hasta este espacio, se abren los canales, entra el sodio y sale el potasio. Bien, entonces en este punto hay un cambio de polaridad. ¿Y qué ocurre cuando llega a la punta o al final de este nervio?
que se abren canales, pero el mediador en este caso va a ser el de calcio. El calcio va a ser el principal mediador a nivel final de la unión neuromuscular. El calcio entra entonces, y este calcio se va a unir a receptores de las vesículas de liberación de acetilcolina para que finalmente salga. El acetilco hace una colina, forma acetilcolina, y se forman esas famosas vesículas. El calcio que había entrado va a unirse a estas proteínas y va a permitir finalmente que la vesícula se una a la pared y se libere la acetilcolina, que es, estos son estos circulitos rojos. Al unirse, o liberarse, mejor dicho, la acetilcolina, van a unirse a estos receptores, que son los famosos receptores nicotínicos. Sí, a estos receptores se van a unir dos moléculas de acetilcolina por receptor. Son receptores ionotrópicos, o sea que a la sensación o al contacto con su estímulo van a abrirse dejando de entrar iones. Se abre y entra sodio. Entra sodio, sodio y sodio. Y esto se va a continuar a lo largo de toda la membrana. Eh, y se abre un espacio muy importante de las fibras musculares que son las hendiduras. Sí, estas hendiduras nos van a permitir alargar todo el proceso de todo lo que ha ocurrido acá. Y imaginamos que esto es una corriente eléctrica, se va a continuar hacia acá, hacia el fondo de todo la fibra muscular. Por tanto, va a activar una parte que también se encuentra a los laditos de esta parte, de las hendiduras, que son los retículos sarcoplasmáticos, que van a contener calcio. Estos retículos sarcoplasmáticos, que son lo mismo que los retículos endoplásmicos en la célula normal, pero en el muscular se dice sarcoplasmático, porque, bueno, eh, esta corriente va a entrar y al entrar va también justamente a abrir de manera mecánica los canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplasmático y por tanto va todo el calcio que se encuentra dentro de este retículo va a pasar dentro de la célula. Y el calcio va a ser extremadamente importante porque va a ser el mediador de todo el proceso que vamos a ver a continuación. Ahora, vamos a empezar por acá, no se maren mucho. Entra todo el calcio a la célula, al músculo. Al entrar, inmediatamente va a ocurrir, bueno, hay liberación de energía, hay ATP. Y bueno, acá tenemos nuestra estructura. Tenemos en nuestra cabeza de miosina, que tiene unido a un grupo fosfato y que tiene también unido a un ADP. Al lado contrario, tenemos a la troponina. Acá está la troponina T, la I y la troponina C. Lo que va a ocurrir es lo primero. El calcio se va a unir a la troponina C. El calcio se une. Al unirse el calcio, primero fijados en la troponina. Olvídense un ratito de la miosina, la troponina. El calcio al unirse va a generar un cambio conformacional de esta troponina. No es que se rompa o sea, simplemente va a cambiar de forma. Y al cambiar de forma, va a dejar expuesto la tropimiosina o la actina. Y al exponerlo, esta cabeza de miosina, que es muy preponderante, tiene una gran atracción por pegarse a esta actina, va a pegarse. Ni bien tenga la vista de esta. Y se va a pegar. Lo siguiente es que al pegarse inmediatamente por esta fuerza del movimiento, el grupo fosfato va a salir. La ADP va a seguir pegado. Lo siguiente, inmediatamente después de salir el fosfato, va a ser el llamado golpe de fuerza. Golpe de fuerza. Que va a ser la contracción entre esta articulación de la cabeza de miosina y de la cola. Luego de este golpe de fuerza, el ADP se libera, chao ADP, y va a quedar ahí. Hasta ahí, las fibras que están en esta posición se han acortado, todo el músculo se ha cortado y por tanto esto es repetido un montón de veces. Entonces, básicamente el músculo estaría bien rígido, bastante contraído.
Pero va a ocurrir algo. Es que como es un sistema vivo, va a haber ATP. Y al haber ATP, este se va a unir a la cabeza libre de miocina y la miocina como tiene capacidad de hidrolizar el ATP, la cabeza de miocina tiene capacidad de hidrolizar el ATP, va a formar ADP y fosfato, que va a quedar y va a regresar casi al inicio. El calcio, mientras no haya mayor liberación de calcio a la célula, se va a liberar, se va a salir, y por tanto va a quedar ahí unido. Y al liberarse, la troponina regresa a su estructura normal, y entonces se regresa al plano del principio. Ahora, ¿por qué algo recalque en que el ATP es importante en vivos? Porque en personas que ya han fallecido, se habla del famoso rigor mortis. Y esto es porque la contracción muscular finalmente va ocurriendo y con la degradación de la troponina, las cabezas de miocina se pegan a estas y se contraen. Y al no haber ATP que descontraiga esto, que haga retroceder este proceso, esto va a continuar así. Hasta que finalmente el rigor mortis ya desaparece porque simplemente el músculo se pudre, se, se desintegra. Y básicamente por esto es el proceso, ¿no? Y ahora, todo el calcio que está dentro de la célula, que ya terminó la contracción, ya ha dejado de contraerse. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la célula muscular tiene que regresarlo al retículo sarcoplasmático y regresarlo al exterior. Lo principal es regresarlo al retículo sarcoplasmático. ¿Cómo? Con los famosos canales cerca 2. ¿Y cómo lo regresa al exterior? El calcio se une a la calmodulina y la calcioquestrina principalmente, calcioquestrina, y la guarda ahí en el retículo. Y para el exterior va a existir el intercambiador de calcio y sodio y el intercambiador hidrógeno y calcio, que también van a realizar el mismo proceso. Se bota el calcio de la célula. Ahora, como pueden ver, porque acá está en figurita de ATP, la recuperación de la célula va a ser un proceso también activo. O sea, la célula per se, por osmosis o cosas no dependiente de energía, no va a ocurrir. Sí necesita energía, un proceso activo, para que la célula pueda regresar a su estado natural. Y ya. Una pregunta ya será para que lo revisen en casa. Y bueno, ya con eso entonces habríamos revisado todos los temas para hoy de la parte del sistema motor y lo que hemos revisado previamente. No sé si alguien tiene alguna duda o algo del tema. Me puede hacer con confianza a mi número también, si que lo tiene, o cualquier cosa. No sé. Ya. Bueno, parece que no hay más consultas, no hay consultas en general, así que bueno, espero que les haya quedado claro, espero que les haya sido útil también. Así que bueno, por el momento me despido y nos veremos en otra ocasión, ¿ya? Eh, muchas gracias, Sanduri, muchas gracias, Fan Reyes, Karen. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, me voy despidiendo y les deseo suerte también. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. Chao, chao.